Cordial saludo a todas las personas de protección. En este breve video tendremos la introducción del delito de inasistencia alimentaria y el 21 de septiembre pues ya tendremos nuestra clase para abordar el tema con mayor profundidad. Lo primero es señalar que por alimentos nos referimos a un tipo de obligación legal por medio de la cual se le impone a un sujeto llamado alimentante la obligación de proveer al alimentario, que es un sujeto con quien tiene un vínculo familiar, los medios necesarios para su subsistencia y bienestar, es decir, alimentos necesarios y alimentos congruos. Por supuesto, el alimentante debe tener la capacidad económica para proporcionar dichos medios o alimentos. La obligación alimentaria se encuentra en la legislación civil y para menores de edad también se halla en el Código de la Infancia y la Adolescencia y por supuesto en la Constitución. En el primero se señala que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social. Claro, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Ahora, por alimentos se entiende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación y en general todo lo que sea necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes, comprendiendo incluso la obligación de proporcionar a la madre los gastos del embarazo y el parto. Precisamente cuando el alimentario es menor de edad, el origen de la obligación también se encuentra principalmente en la Constitución. ¿Por qué? ¿Qué nos señala nuestra Carta Política? Pues lo reconoce como un derecho fundamental, ese de recibir alimentos. Y además, pues sabemos de la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con base en ese interés superior del menor. En el mismo sentido, lo han dispuesto distintos instrumentos internacionales, por supuesto con rango constitucional, como lo son la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño. La obligación alimentaria con los hijos menores recae tanto sobre el padre como sobre la madre de los mismos en proporción a las posibilidades económicas de cada uno de ellos. Esto significa que la fijación de la cuota alimentaria cobija a cada uno de los dos progenitores, aunque el monto de la obligación pueda ser diferente. Claro, será mayor para aquel que cuente con mayores ingresos económicos. En Colombia, el incumplimiento de la obligación alimentaria permite acudir a dos tipos de procesos judiciales que no son excluyentes entre sí. Tenemos entonces que por la vía penal existe el delito de inasistencia alimentaria y tenemos que también se puede acudir a la vía civil y el respectivo proceso ejecutivo. Hoy vamos a ver un poquito de ese delito. Y tenemos que el Código Penal colombiano en su artículo 233 establece que incurre en el delito de inasistencia alimentaria quien se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos, alimentos que deben ser pues legalmente debidos ya sea a sus ascendientes, descendientes, adoptante, adoptivo, cónyuge o compañero o compañera permanente. Este punible tiene como fundamento el deber de solidaridad que une a los miembros de una familia y la subsistencia de los beneficiarios. Esta conducta delictiva se estructura a partir de los siguientes elementos. Primero, el deber de proveer alimentos cuyo surgimiento se encuentra en el vínculo filial. Segundo, la sustracción total o parcial de dicha obligación. Y tercero, la inexistencia de una justa causa, es decir,
que el incumplimiento de la obligación del alimentante ocurra sin motivo o razón que lo justifique. Entonces, el deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, sin que ello implique pues un sacrificio de su propia existencia, ¿no? Por eso se señala que debe de ser sin justa causa, pues si tiene la causa justificada, pues no estaremos ante dicho delito. Supongamos que un padre o una madre que se encontraba trabajando y cumpliendo con los alimentos debidos a sus hijos, sufre un accidente y a raíz de dicho accidente tuvo que dejar de trabajar, quedó desempleado y no cuenta con ingresos que permitan su subsistencia y tampoco el suministro de los alimentos en la cantidad y frecuencia necesaria para sus hijos. Ahí habría una justa causa de ese no pago de alimentos y una justa causa que claramente se extenderá mientras dure esa situación que impida a la persona conseguir su propio dinero o sustento, así como el que deba a sus descendientes. Ahora veamos un ejemplo contrario, en el que el padre o la madre se sustrajo sin justa causa de la obligación de suministrar alimentos a su hijo de, pongamos, 10 años. Incluso, digamos que previamente se había celebrado audiencia de conciliación entre los padres del menor en la comisaría de familia, donde se acordó que el padre aportaría la suma de 300.000 pesos mensuales por concepto de cuota alimentaria, así como el 50% de los gastos de educación y salud del menor y varias mudas de ropa al año por un valor de 80.000 pesos cada una. Supongamos que se estipuló o concilió que la cuota empezaría a regir a partir del mes de enero de este año. Ahora, como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación durante los primeros meses del año, la progenitora del menor formula denuncia en contra del padre de su hijo por el delito de inasistencia alimentaria. Allí quedaría claro o quedaría demostrado pues la materialidad de la conducta punible que atenta contra el bien jurídico de la familia, en tanto no existió justa causa para incumplir con la obligación que este padre tiene con su descendiente. Ahora, esto pues para efectos del ejemplo, pero sabemos que la obligación alimentaria que tiene el padre y la madre con sus hijos no depende ni necesita de esa fijación de cuota a través de la comisaría, solo que es una forma muy frecuente en la que se puede acordar el pago entre ambos adultos. Sobre este delito de peligro, ejecución permanente y tracto sucesivo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en decisión del año 2017, señaló que su consumación comienza desde que el alimentante deja de satisfacer la carga legal de suministrar alimentos o de proveer lo necesario para el sostenimiento integral del alimentado. Además, precisó que esta perdura en el tiempo hasta que el último hasta el último acto consumativo o hasta que se formule la imputación de cargos, salvo que materialmente la obligación alimentaria termine con antelación. Por lo que esto nos dice que durante el lapso que el alimentante evada la obligación, el punible o el delito de inasistencia alimentaria pues se está cometiendo. Entonces, si usted ha dejado de proporcionar los alimentos debidos desde el mes de enero y ya estamos a septiembre, pero usted se puso al día con 2 meses, por ejemplo, no quiere decir que ya cumplió o que la obligación de los restantes meses se encuentra satisfecha o que allí se interrumpió el incumplimiento. No. Entonces, al constituir la inasistencia alimentaria un delito de carácter permanente y de tracto sucesivo que se prolonga durante el tiempo en que
se da la voluntad del obligado de sustraerse a su cumplimiento. Por eso es que se debe delimitar claramente el momento a partir del cual se da esa conducta negativa, se da esa omisión de no proveer los alimentos debidos. Tal comportamiento punible es claro desarrollo del artículo 27 de la Convención del Menor al establecer la obligación de los Estados partes de reconocer el derecho de todo niño, niña y adolescente a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, social, y que a los padres, así como a las otras personas, así como otras personas pues encargadas del menor, pues les compete la responsabilidad de proporcionar dentro de sus responsabilidades y medios económicos pues las condiciones de vida que sean necesarias para su desarrollo. Además, también los estados partes, en este caso Colombia, se compromete a adoptar las medidas necesarias para asegurar el pago de la pensión alimenticia. Por eso es que vemos que la protección de este tipo de obligaciones se encuentra incluso en varias áreas del derecho, por la vía civil, familia, por la vía penal, incluso podría ser también por la vía administrativa. De esa obligación estatal de asistir y proteger al menor para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, la legislación civil dispone lo concerniente a los acreedores y beneficiarios de alimentos, criterios que se deben atender para su tasación, la forma de hacer efectiva, por supuesto, tal prestación. Además, se tiene que estos alimentos corresponden a todo lo indispensable para su sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación. Incluso la Corte Constitucional, en sentencia C-092 del 13 de febrero de 2020, ubicó de manera prevalente el crédito alimentario a favor de menores. Tenemos pues que los alimentos pueden ser clasificados en congruos y necesarios. Los primeros son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social. Y los segundos, o sea, los necesarios, son los que le dan lo que basta para sustentar la vida. Esto tal y como lo precisa pues el Código Civil en su artículo 413. Entonces, otra vez, congruos, alimentos congruos, tienen relación con la condición social del menor. Son dados como una forma de subsistir de acuerdo con la forma de vida social del sujeto. Mientras los alimentos necesarios son aquellos que bastan para que un individuo subsista y que serían los que se deben para los mayores de edad. Ahora, este taller pues se centrará precisamente en esos derechos de niñas, niños y adolescentes. Por eso en la clase profundizaremos especialmente sobre el delito de inasistencia alimentaria que recae precisamente cuando las víctimas son menores de 18 años, o sea, son personas de especial protección constitucional. Fíjense que los efectos que puede generar una situación de desamparo u omisión en caso de inasistencia alimentaria son extremadamente graves, sobre todo tratándose de menores de edad, y así lo reconoce nuestro ordenamiento jurídico y por eso se consagra el carácter prevalente de los derechos de estos sujetos. Si a niños, niñas y adolescentes le faltan sus alimentos, ello impide la posibilidad de un proyecto de vida digna y el disfrute de su etapa temprana de desarrollo. Por eso se ha elevado a categoría de delito el incumplimiento de dicha obligación alimentaria, que muchos se cuestionan al respecto. Dicen, bueno, pero en el derecho penal, al ser la última ratio o la última de las herramientas que utiliza el Estado,
pues precisamente se incluye allí este tipo de conducta punible al considerar que es de tal gravedad que podría afectar incluso de forma casi que irreversible pues los proyectos de vida y el desarrollo digno de la misma, y más cuando se trata de menores de edad. Incluso desde 1993, mediante la sentencia T212 de la Corte Constitucional, esta ya señalaba que en Colombia son miles los niños que padecen los rigores de la inasistencia alimentaria, y que esto también es un motivo generador de violencia. Incluso allí la alta corporación hacía un llamado para que los niños, niñas y adolescentes pues no fueran considerados como seres aislados, sino como producto de la familia y la sociedad, que finalmente son quienes condicionan su existencia, su desarrollo, por cuanto los menores evolucionan siempre con respecto a la sociedad y a su familia. Sabemos que los niños están en alto grado de indefensión y se les debe proporcionar los medios para su vida digna, para su formación y para su esparcimiento, más aún cuando se encuentran en una etapa sensible y en la que se aprende con mayor medida lo que se les otorga por parte de la sociedad y por parte de sus familias. Bueno, hasta aquí esta breve introducción. Nos vemos el 21 de septiembre en nuestra clase y les mando un abrazo. Muchas gracias.